Nos comimos la fruta envenenada y salvamos a toda la tribu. Perseguimos a la presa durante días para alimentar a los nuestros. Encontramos nuevos caminos que nos llevaron a la tierra prometida. Mantuvimos el fuego prendido en las frías y oscuras noches del inicio de los tiempos. Creamos el arte y la naturaleza nos enseñó a curar. Conquistamos la tierra, compusimos la novena sinfonía, salvamos al mundo de la oscuridad, doblamos el tiempo, aprendimos a volar, convertimos el dolor en un símbolo y cantamos con el alma. Volamos como una mariposa y picamos como una abeja. Hicimos películas que cambiaron la historia y creamos personajes que enamoraron al mundo. Metimos 1000 canciones en tu bolsillo y te hicimos bailar hasta el amanecer. Hemos tenido muchos nombres, pero siempre hemos estado ahí, impulsando a la humanidad. Somos neurodivergentes y nuestro potencial es infinito, como las galaxias del universo. Hoy honramos a los que ya no están, a los que estamos y a los que vendrán. Salimos de la cueva, nos quitamos la máscara y aceptamos quienes somos con orgullo. Diferentes sí, pero no rotos. Bien, es un gusto encontrarnos nuevamente aquí, en este espacio donde hemos hecho el tiempo para poder estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes, querida colectiva Visión Violeta. Es un placer nuevamente compartir un tema nuevo, un tema que quizás en muchas ocasiones no hemos hablado de ello, pero quiero hacer énfasis que esto es por el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y hablar de discapacidad no es solamente hablar de unos ciertos grupos, sino es hablar todos aquellos que tenemos nuestras diferencias, pero sin en cambio somos tan iguales en actitudes y en forma de vivir. Para ello quiero darle la voz también a una persona que siempre está conmigo acompañándome junto con Colectiva Visión Violeta, ya que es parte importante de esta colectiva como tal. Ella es Diana Reynoso. Hola, Diana. ¿Qué tal, Rey? ¿Qué tal, amigos y amigas de Visión Violeta? Como siempre es una alegría. Y en esta ocasión tenemos una voz diversa que nos va a acompañar a un mundo que para muchos puede ser desconocido. Sin embargo, forma parte también de esta gran diversidad. Y por supuesto, Rey nos va a hacer la gran presentación. Adelante, Rey. Claro que sí, Diana. Antes es importante recordarles nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok. Nos pueden seguir, así como Colectiva Visión Violeta. Y es ahora sí un placer compartirles siempre pues videos, todo aquello que bien nos lleve a la parte del crecimiento humano. Y ahora sí, después de ello, vamos con la cereza del pastel, que es nada más y nada menos que nuestra invitada de hoy. Le doy de la cordial bienvenida a Elisa Farías, una activista de, ¿qué diré? De antaño, de raíz, una mujer que va hacia adelante y siempre compartiendo todo su conocimiento, su experiencia, también a través de su vida, y ella es Elisa Farías. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida. Rey, muchas gracias por la invitación. Gracias, Diana. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Y yo creo que es un buen día para visibilizar la neurodiversidad. Siempre es un buen día para visibilizar la neurodiversidad. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros que estés aquí con nosotros. Y bien, platícanos del tema, platícanos de tu vida, principalmente de tu vida ahorita, Elisa. ¿En qué andas, qué andas haciendo? Y pues, ¿cómo es que es Elisa, pues, de todo en este caso? Que vamos a irte conociendo, por supuesto, Elisa.
Claro, pues bueno, yo quiero platicarles, ¿no? Que a veces yo creo que la peor discapacidad es no saber quién eres. Y este era yo, ¿no? Como que por años viví sin saber realmente quién era. ¿Quién era? Siempre estaba buscando respuestas en libros de autoayuda, en cursos de desarrollo humano, en cursos de inteligencia emocional. Me tomé todos los cursos que te imagines. Me fui con grandes coaches como Tony Robbins y Joe Dispenza. Me iba con grandes aliados, o sea, como que siempre buscando una respuesta a mis conductas, porque desde niña me costó ser una niña típica o normal en la escuela. Y les digo que lo normal para mí no existe. La normalidad es para las lavadoras, ¿no? El ciclo normal y ya. Pero creo que en la biología del ser humano hay muchas variantes. Y esa es la parte que hoy les vengo a platicar, cómo nadie nos platica, cómo sobrevive el ser humano, que debería de ser clave, ¿no? Saber cómo sobrevivimos, que es luchar, oír, congelarte o mimetizar. Y todo el tiempo tu cerebro está como en ese modo supervivencia. Y cómo te puede cambiar la vida a la edad que sea para salir de ese modo de supervivencia, saber quién eres. Entonces, a lo largo de mi vida tuve muchas preguntas que no encontraba las respuestas y que juré que no era de este mundo. Juré, Rey y Diana, que por un momento, pues no sé, algo era defectuoso en mí, algo me hacía falta, no tenía como bien dónde encajar, ¿me explico? Entonces, pero una niña que desde muy chiquita le gustó saber la raíz de las estrellas, le apasionaba ver cómo germinaba un frijolito en un frasquito con algodón y agua y decir, wow, cómo una semillita puede dar aquí una plantita. O sea, a mí eso me asombraba, me apasionaba desde niña. Entonces, como que siempre quise llegar a la raíz de mis conductas y de mis emociones. ¿Por qué? Porque a lo largo de una vida, pues igual que mis amigas a los 18 años tenían novio, a mí me costaba tener novio. Me costaba expresar mis emociones, sentirlas, expresarlas. Siempre sentía que iba desfasada en edad cronológica y emocional. Me juntaba con amigas más chicas. Me costaba muchísimo tener novio. Eh, entonces, como que a lo largo de mi vida hubo dificultades de aprendizaje en la infancia. Yo no sabía que esta parte de la torpeza motriz tenía que ver con la cognición y el aprendizaje. Y entonces pues ya por fin a los 40 años, después de muchos como cursos y haber pasado por N cantidad de psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coaches, todo tipo de medicina alternativa, desde que te lean el iris, que te tomes el café, que no sé cuánto, o sea, de verdad era como, ¿qué tengo? Porque ni yo lo sé expresar. Entonces, pues a mí me da mucha alegría estar aquí compartiendo y llevar una luz de esperanza para aquellas personas que a lo mejor se sientan identificadas, porque yo creo que es muy importante mencionar que las niñas y mujeres somos infradiagnosticadas en autismo, en trastorno por déficit de atención y hiperactividad y en altas capacidades intelectuales, lo cual yo tengo las tres. Pero nadie lo sabía, ni los doctores, ni los... Entonces yo iba, te juro que hubo un día tan desesperante que dije, me quiero hacer una radiografía en la cabeza, a lo mejor ahí sale que tengo un tumor y que por eso no actúo como los demás y yo no puedo establecerme en una empresa, no puedo establecerme en una relación de pareja, le tengo miedo a los hombres desde los 6 años, o sea, no puede ser. Entonces yo sentía que por más que me esforzaba con fuerza de voluntad, la voluntad no era suficiente. Y ahí fue cuando dije, es que ya no tengo nada más que hacer, o sea, que Diosito ya llévame, ¿no? Y entonces, Claro. pues es ahí donde yo le digo, es ahí donde yo busco como respuestas. Mi fe católica para mí ha sido muy importante porque creo que ha sido como mi bastón para irme sosteniendo en la vida diaria. Y creo que yo sin Dios y sin este amor y protección que tengo la certeza que proviene de Él, no estaría aquí. Entonces, Claro. entonces, pues todo esto lo hago como para ayudar a llevar como una luz, ¿no? Como dice en la Biblia, o sea, no puedes esconder una vela abajo de una mesa. Y como me apasiona Fíjate. el tema, Ujú. por eso me puedo quedar callada. Entonces, a los 40 años, casi recibo el diagnóstico de TDAH y años después, rasgos de autismo y luego altas capacidades. Ahorita les cuento por qué confundimos la inteligencia con las dificultades de aprendizaje. Y las mujeres, sobre todo las personas con TDAH, aquí, mi playera que yo me hice con más letras que están hechas precisamente de una
de una imagen del cerebro con un cerebro TDAH. Entonces es como, no me enorgullezco, pero tampoco tengo ya por qué esconderme. La vergüenza tiene que cambiar de bando. Nadie pide nacer con determinado color de pelo, nadie pide nacer con determinada altura, color de ojos. Nadie pide nacer en este ecosistema biológico que existe, que yo lo llamo un ecosistema neurológico distinto, lo que es la neurodiversidad, porque estas variantes neurocognitivas siempre han existido. Entonces es ahí, a mis 42 años, cuando me cambia la vida abismalmente, empiezo a vivir mejor que nunca, empiezo a tener una conexión impresionante con mi mundo interior y con el mundo exterior, y empiezo a sanar también y empiezo a comprender la relación del trauma, del estrés postraumático y la relación con la neurodiversidad. Tenemos mucho más propensión genética y neurobiológica a sufrir trastorno de estrés postraumático o TLP o trauma complejo o trastornos disociativos de la personalidad. Y de esto casi nadie habla. Es muy triste. Muy triste, tienes razón. Sí, es un tema siempre lo hemos dicho que es como esta, bueno, no quiero manejarlo como una condición que no se ve, literal, ¿no? Y por lo tanto no es bien tratada, no es bien atendida, no, pues bueno, no encaja, como bien lo has dicho, como lo venías diciendo, ¿no? Que te veían totalmente distintas las personas, no estabas dentro de un comportamiento que determina la sociedad, ¿no? Tal cual, así como esta persona de dónde es, ¿no? Porque realmente no da con lo que nosotros... No das con las expectativas sociales. Exacto, sí, es correcto. Y no sé, Diana, tú, ahora sí, siguiendo la plática con Elisa, y pues, no sé cuál es tu opinión ahorita de poquito de lo que nos mostró o nos abrió Elisa, pero entraste con todo, Elisa, y realmente hay cosas que aún faltan por llegar a comprender de este tema, y por eso estás aquí. Diana, adelante. Gracias por el espacio. Muchas gracias a los dos. Así es. Sí, vamos a invitarte a viajar un poquito hacia el pasado para comprender un poquito más acerca de cómo se vive esta experiencia de la neurodivergencia. ¿Cómo fue tu infancia, Elisa? Cuéntanos de Así la es. niña Elisa. Gracias. Pues para mí es súper importante hablar de infancia, porque son las bases de los cimientos de la salud mental y emocional de adultos. O sea, que no comprendamos que los últimos 25 años se han hecho unos avances históricos del cerebro, y los planes pedagógicos aún no se basan en la neurociencia. Estamos pues perdidos, porque a final de cuentas la escuela al día de hoy le sigue doliendo a muchos niños como a mí me dolía. Entonces, Raya ha escuchado un poco como de este tema que he hablado de cuando la escuela duele. ¿Por qué a los niños nos duele ir a la escuela? Porque nos cuesta aprender, nos cuesta aprendernos una poesía al 10 de mayo, nos cuesta a lo mejor en el recreo esa niña que tenía muchísima torpeza motriz y que no podía jugar avioncito, resorte, quemados, voleibol, básquetbol, porque le tenía miedo a la pelota. Y ella no sabía por qué. Entonces, como ver a los demás y quedarte excluido y decir, ¿y por qué yo funciono distinto? ¿Por qué nadie me explica qué tengo? ¿No? Entonces, todos es como, y aparte dificultades de aprendizaje matemático, que el 70% de las personas, el 30%, perdón, de las personas con TDAH tenemos dificultades de aprendizaje matemático que se le conoce como discalculia, que es una variante neurológica donde no tienes como la capacidad para el cálculo matemático. Pero yo les digo, pero la clave era enfocarme en mis fortalezas, no solo ver lo que se me dificultaba, sí tener apoyos necesarios, pero entonces mis dificultades de aprendizaje, Diana y Rey, lo que fue la torpeza motriz y la gestión emocional. ¿Cómo llegar a decirles a los niños júntenme o cómo llegar con las amiguitas? Entonces yo siempre salgo en las fotos de niña, ¿no? Así en la orilla, calladita, como que no tenía amigas, como que todo me lo guardaba súper retraída, ¿no? Entonces era como la niña que se la vive así en las nubes, perdida en sus propios pensamientos, como si tuvieras teflón en la cabeza y no se te pega nada en la escuela, nada. Y aquí hay algo clave que quiero compartir.
Tristemente, México somos el país con mayor índice de abuso sexual en la infancia, según la OCDE. Y bueno, pues según estas estadísticas, es muy triste, porque un niño que va a la escuela, aunque no sea neurodivergente, jamás su cerebro va a poder estar aprendiendo de la manera más correcta o congruente que pueda, porque su cerebro está todo el tiempo en estado de alerta y de amenaza porque tiene el niño estrés postraumático, porque el cerebro de un infante está en desarrollo, y además, desde que sale de la panza de la mamá o de la pipeta, de donde tú quieras, así sea in vitro, ya traes carga genética y epigenética, más el entorno en el que creces es clave para poder desenvolverte. Y ahorita las investigaciones científicas dicen, Diana, escucha esto, que no sé si tengas hijos tú, pero el primer año de vida es clave en el desarrollo humano. ¿Por qué? Porque el primer año es cuando el niño más depende de un adulto y es cuando más tiene que tener resueltas esas necesidades. Entonces depende para hablar, para aprender a escuchar, a ver, a que lo apapachen el contacto físico, a que le canten, le lean cuentos, a que lo saquen a pasear, aunque no, a ver, es tristísimo en México casi no ver carriolas por las tardes, comparado con otros países, que en las tardes los parques están llenos de carriolas y de niños. Es muy triste que México, mientras no velemos por la primera infancia, no creo que tengamos un buen fin de todo lo que estamos viendo del tejido social que está totalmente roto. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo no sabía porque por años mi mente olvidó, Diana, pues que yo había sufrido abuso sexual en la infancia, pero todo esto mi mente lo olvidó hasta apenas hace 3 años. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? De que súmale una niña neurodivergente con dificultades de aprendizaje, súmale el abuso sexual que empecé a vivir como a los 6, 7 años, y por un familiar, y el 80% de los casos de abuso sexual son por un familiar. Y ahorita en Navidad no sabes cómo aumentan los casos de abuso sexual, porque los papás se van a la fiesta y confían, entre paréntesis, que el niño está cuidado en la casa de los primos, o estando en la misma casa, me explico, estando en la misma casa, pues los niños tenemos sueño y nos vamos a acostar. Pero ¿qué crees? Es ahí cuando llega el monstruo, el fantasma, el primo, el tío, el amigo del primo del tío, y hola, buenas tardes. No se te muestra como un fantasma horrible que, hola, ya vine. Probablemente hay muchos casos así como con violencia, ¿no? Física o agresión. Pero en mi caso no fue así, en mi caso fue, hola, ¿cómo estás? No digas nada, tú y yo, la vida de las estrellas. Entonces, pues claro que es un momento para una niña muy fuerte donde tú no empiezas a comprender qué pasa. Entonces yo nada más le digo al Rey, es que yo le empecé a tener miedo a los niños a los 6 años, aparte porque tuve otro caso de otro abuso sexual, pero donde nada más estando jugando en un parque de diversiones con mi hermano y con mi primo, apareció otra persona y también me enseñó un pene, pero muy cerca de mi cara. Entonces, para una niña que no tiene una contención emocional, que es lo que debería de tener todo niño, un adulto o alguien que lo pueda regular emocionalmente, porque así funciona el cerebro. Y si no regulas a ese niño, se va a desregular más porque el adulto está desregulado. Entonces, el cerebro funciona como si fuera la conexión del Wi-Fi y el teléfono. Buscamos más conectores de Wi-Fi que conectar con los niños. Entonces, la única prevención y la mayor prevención que hay es esta parte como de cuando un niño tiene este tipo de abusos, de bullying, de todo esto, va a tener mucho menos propensión cuando tiene un vínculo emocional con uno o con los dos papás. Entonces, pues, crecí en las lunas, así, ya sabes, con dificultades, hasta todavía en la adolescencia con mucha torpeza motriz. Me caía, me abría aquí una vez aquí en la barbilla, otra vez me abría aquí. Mi papá es doctor, yo siempre quise ser médico como él, pero yo era como, no, ¿cómo crees? Eso es para hombres, eso es para inteligentes. Yo soy tonta y tarada y reprobaba todas. Entonces, era como odio las matemáticas, la física, la química, pero me encantaba todo lo que era química de investigación. No aprenderle la tabla de, ya sabes, la tabla de todos los, ¿cómo se llamaba? La tabla de elementos. No, eso no me lo aprendía, pero lo que era, no sé, que doblar en el mechero de Bunsen, en la pipeta, todo lo que era creativo o así, me encantaba, pero nadie me enfocó en las potencias. Solo se enfocaron en qué haces mal, qué no haces, y los papás o el entorno en el que crece un niño solo es familia y escuela. Es como un infinito. Solo es familia y escuela, y si en el entorno escolar y el entorno familiar no tiene refuerzo positivo, no tiene esos refuerzos, lo único que está haciendo el niño es creer que es tonto, que es vago, que es flojo, que no es valioso. Entonces la autoestima se va mermando desde niños, o sea, desde niña con una autoestima que yo decía, no soy lo peor del mundo, la peor defecto, un monstruo, ¿no? Y entonces, pues pasé el tiempo y empecé hasta
desfigurarme en el espejo, a tal grado que yo ya no me veía como era. Entonces pero yo no sabía que eso también tenía nombre, ¿no? Como siempre con una súper baja autoestima y autoconcepto, y todo eso era parte del trauma complejo que apenas hace 4 años supe que tenía y que empecé a trabajar en terapia MDR. Entonces, ¿qué pasa? Que esa niña siempre vivió en ansiedad, en cortisol, en estresores, y hoy está comprobado más que nunca. Acabo de ver un paper que habla hasta de las dificultades de aprendizaje matemático. Las personas que tenemos esa dificultad con las matemáticas, simplemente en el momento que nuestro cerebro sabe que vamos a abrir el libro de álgebra o que vamos a pasar al pizarrón y los demás se burlan y se ríen, toda esa exclusión, esos estresores, ya te generaron cortisol. Entonces, imagínate todos los niños, ¿qué estamos haciendo por todas las infancias para que no vivan así, para que la escuela no duela? Porque hoy muchos niños todavía van a la escuela y nos sigue doliendo muchísimo, porque no potenciamos el talento y porque también hay muchos hasta maestros, tristemente, así como hay muy buenos, hay muchos que te humillan, te hacen bullying. Entonces, es una efervescencia para que el niño crezca y lo primero que quieras es meterte una droga al día siguiente porque es con lo único que vas a sacar como una de las, para dormir ese dolor emocional. ¿Me explico? Entonces, pues esa infancia, todavía te digo que en la adolescencia yo confundía izquierda, derecha, jale, empuje, arriba, abajo, entrar al Oxxo o al banco o así. Es como, ay, así como que tienes que captar. Y todo eso tiene que ver con la lateralidad cruzada. O sea, todas las conductas, comportamientos tienen un nombre detrás de eso, que es a causa de nuestro sistema nervioso, cómo nos vamos adaptando en la vida diaria. Entonces, pues esa infancia fue triste, fue como con mucha soledad, y entonces en la adolescencia tengo amigas que nunca había tenido, ¿no? Y empiezo a hacer la más parlanchina, amiguera, y a la mera hora yo me quería estar todo el día con mis amigas en la calle. Pues claro que llegó un momento en que tus papás, oye, ya métete, ya te castigamos, ¿no? Porque tú pero porque es donde encuentras como tu fuga, dices, aquí no sufro, aquí me la paso genial, bomba, increíble. Pero por eso yo les diría, la adolescencia todavía hay una poda neural interesantísima. Por eso, ay, no es que está adolescente, ya sabes cómo son los adolescentes. No, es que ya sepas cómo. Un adolescente lo que más quiere, lo que más requiere es apoyo también emocional. Porque está desarrollando su identidad, sigue desarrollando, si me expliqué, toda esa cerebro, todas esas habilidades diarias, está hoy más que nunca comprobado que las adicciones a la pornografía, a los teléfonos, al internet, cualquier adicción empieza a ser como nuestro cerebro, como una esfera de las de la Navidad de cristal de antes, que se estrellaban y pues que de alguna manera vas a tener como menos conexiones neuronales y menos habilidades para la vida diaria. Entonces, pues yo creo que es un tema, el de la infancia, que no debería de seguir pasando, querida Diana Rey. Muy fuerte, muy triste. En verdad, lamento que hayas tenido que pasar por esto. Gracias por compartir esto tan sensible, porque para madres que puedan estar escuchándonos, aquí hay un foco de alerta, ¿no? Para que estén muy atentas los padres, ¿no? Padres y madres, estén muy atentos con sus hijas, hijos, que pueden estar expuestos, así como tú lo estuviste, por el desconocimiento, la ignorancia, o porque todavía son temas tabú que casi no se tocan mucho. Y como bien se sabe, el peligro a veces está con las personas cercanas, familiares. El lobo está cerca, ¿no? Así es. Y más cuando un niño, una niña, así como tú, pues de alguna manera están más expuestos, más sensibles a esto, ¿no? Hablabas también de la adolescencia. ¿Qué características son como que hay que tomar bien en cuenta, también como alertas, para poder identificar a un adolescente que todavía no está diagnosticado con esta neurodiversidad? Mira, déjame decirte algo. ¿Qué es la neurodiversidad? Empecemos por ahí, ¿no? La neurodiversidad, la socióloga Judy Singer, a finales de los 90, fue cuando implementó este término, porque ella es autista y ella es una socióloga australiana. Bueno, pues ella implementó esta palabra de neurodiversidad. Yo se habla del paradigma de la neurodiversidad, donde cada persona tenemos la sintomatología, pero lo podemos vivir en grado leve, moderado, severo. ¿Me explico? Pero por lo regular en mujeres,
con TDAH somos inatentas de niñas. No te digo que todas, pero muchas, sobre todo esas niñas calladitas que, ay, no, pues yo era el angelito que no hablaba, no hacía nada, no estaba brincando como chango, como nos imaginamos que es el TDAH, sino que estas niñas, por lo regular, que somos inatentas, que se fijen, ¿no? Si están teniendo amigos. Yo creo que cuando tienes dificultades para interactuar socialmente, es un signo de alerta. Cuando tienes dificultades para reconocer tus emociones y hablarlas, es signo de alerta. Cuando no comes bien, no duermes bien. O sea, los hogares estructurados, eso me queda claro, son mejores, porque los niños, el ser humano en general, si no tienes tus etapas de sueño, es más, se dice que hasta las escuelas estamos fatal los horarios, porque el horario se debería de adaptar al ser humano, no nosotros al horario que se impuso, ¿no? Por el capitalismo, sino que nosotros hacer unos ajustes en los horarios de los niños, porque los niños duermen tan poquito porque los papás trabajan tanto, entonces duermen menos de las horas la mayoría y eso te va a generar una afectación en el neurodesarrollo, ya sea en lo cognitivo, en el aprendizaje, en la memoria, o muchas veces te digo, hasta en esos berrinches, y es porque el niño no ha dormido bien. Entonces, cuando tú ya tienes que empezar a ver, es muy triste, Diana, porque yo les quiero llevar mucha esperanza, pero es triste que los datos nos indican lo siguiente. Los papás son la primera barrera en México para detectar el TDAH, porque aparte de que es uno de los trastornos del neurodesarrollo, al igual que el autismo, que la discapacidad intelectual, que las dificultades de aprendizaje, la dislexia, aquí eso quiere decir que venimos con un ecosistema neurológico distinto de fábrica, los papás, en cuanto se acercan a la escuela y la maestra les puede decir, oiga, yo creo que le vamos a mandar a hacer a su hijo un estudio de esto, o yo creo que los papás son los, no, mi hijo no tiene nada, no, por la cultura que tenemos de, mi hijo no está loquito, no, para nada, entonces los papás se cierran, se bloquean, prefiero no saber nada. Pero hay algo que su intuición nunca les va a dejar de estar, ya sabes, así como tocando, oiga, su hijo tiene algo. Entonces, hay hasta aplicaciones de la CDC de Estados Unidos, que es una aplicación que lleva los signos de alerta del neurodesarrollo. Es una aplicación para que sigas, porque hay hasta, te lo juro que es desesperante, hasta pediatras o neurólogos de que, no, su hijo luego va a hablar, no se preocupe. A ver, no podemos quitarle lo valioso que tienen los primeros años de vida, porque es cuando más conexiones neuronales se hacen. Entonces, la plasticidad que hay en la infancia no la recuperas nunca, no, pero toda la vida tenemos neuroplasticidad, gracias a eso, pero los primeros años son clave para esas habilidades. Entonces, si tú ves que al niño le cuesta ver a los ojos, la interacción social, le pican las etiquetas, se quita la ropa o le molesta mucho la luz, de alguna manera la luz fría o la luz cálida, o los ruidos, o a veces hasta te molestan los olores o los sabores, a veces no como nada verde o no como nada rojo. Todo eso es una variante del neurodesarrollo. Y no por eso tu hijo va a estar loco ni va a estar mal. Tú le vas a reducir o tú le vas a ayudar a que su adultez sea menos dolorosa. Les vas a evitar mucho dolor en su vida. Entonces, pues lo primero es darte cuenta. Lo segundo, yo creo que acercarse a un paidopsiquiatra, porque los paidopsiquiatras son los que son especialistas paido de niño, psiquiatra que estudian psiquiatría y aparte la especialidad en la infancia. Y los paidopsiquiatras hoy en día están bien formados. Y si no, hasta métanse a la Asociación Mexicana de Psiquiatras Infantiles y ahí vienen directorios de especialistas. Pero el psiquiatra es el experto en conducta. El neurólogo solo ve la parte orgánica. Y desde ahí estamos mal porque lo voy a llevar al neurólogo. Pues está bien, pero el paidopsiquiatra es quien debe de tener estos conocimientos, quien se está actualizando cada año en temas de autismo, de TDAH y en temas de neurodiversidad. Gracias por toda esta información tan valiosa. Rey, ¿qué opinas? Híjole, está muy fuerte. Son temas que realmente, vuelvo a repetir, no se habían escuchado. Realmente no habíamos puesto atención en todas estas situaciones y siempre nos andamos quejando de que hay vicios, que hay personas que caen en vicios, que hay personas que se vuelven, que porque caen en depresiones, porque se suicidan, pero realmente no entendemos la raíz y a veces ahí puede estar la raíz, ¿no? Puede ser esta causa
que esté generando este tipo de situaciones y nos estemos enfrentando a algo que está ahí y que quizás nunca nos habíamos puesto a poner atención, ¿no? O Elisa, pues bueno, tú como pasando de la parte de la adolescencia pues ya a la parte de la juventud, porque te tocaba formarte, ser alguien, como bien lo dijiste, en la vida y que tus papás, pues en algún momento querían algo como todo papá, ¿no? Que llegaras a ser una persona profesional y todos estos talentos que los pudieras demostrar ante todos, pero bajo el mismo esquema que todos tenemos, ¿no? Que es el de seguir una profesión de ingeniería, de, no sé, en el caso de tuyo, pues seguir a lo mejor la imagen de tu papá, ¿no? Pero tú cómo buscas ese talento y esa formación profesional. Pues básicamente yo te puedo decir que estudié una carrera que no tuviera números. O sea, estudié un año saliendo de secundaria, por lo que me representaba empezar la prepa, 1 con hombres y 2 porque era como para nerds, ¿no? Una prepa que era de las mejores en Celaya, de donde soy originaria. Y entonces, pues terminando la prepa, dije, ¿qué estudio? No sabía qué estudiar, era horrible, porque a los 18 años muchas de mis amigas, muy inteligentes, muy así, muy seguras de yo voy a estudiar esto y aquello, y yo decía, ¿por qué a mí me cuesta todo hasta elegir qué estudiar? ¿Me explico? Y entonces, cuando escogí algo que no tuviera matemáticas, dije, pues ciencias de la comunicación, aparte hablo como loro. Bueno, pues una de las características del TDAH es tener verborrea. Pero se nota porque siempre estás interrumpiendo a los demás, nunca paras de hablar, no dejas de hablar, entre otras muchos síntomas. Pero mi parte de la verborrea dice, pues yo hablo hasta los codos. Por eso nunca me pasó por la cabeza que yo tenía autismo, porque para mí el autismo en mi cabeza era los niños que no hablan. Así desinformada estaba y así de ignorante era acerca del tema del autismo. Cuando hoy entiendo que muchas mujeres con ansiedad, con depresión, con trastornos de conducta alimentaria. Es más, en el autismo hay más ideas suicidas. Muchos, no recuerdo, pero muchas personas con autismo se llegan a suicidar porque yo creo que por esa tristeza como de estar aislados y de sentir que nadie te entiende. Y en el TDAH, por ejemplo, los niños, los hombres, yo estoy segura que tuve varios amigos que murieron por alcoholismo, en choques, porque está comprobado que el TDAH nos hace genética y neurobiológicamente 8.5 veces más propensos a tener adicciones. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro del TDAH, que tenemos súper creativos, hiperfoco en más cosas, también es como tener un motor de Ferrari o un motor de un coche de carreras de la marca que quieras y unos frenos de bicicleta. Entonces, a nuestro lóbulo frontal lo que le falta es inhibir, le falta frenar, le falta saber cuándo esperar. No me pongas a esperar en el banco, en una cola, no me pongas a esperar en el alto porque se me hacen siglos, no me pongas a esperar a que alguien más acabe de hablar porque me la paso interrumpiéndolo. Entonces, así era mi vida, pero yo no me daba cuenta que todo eso era lo que a lo mejor hasta me hacía perder amigos, porque también estos rasgos de autismo que me hacían hablar de un tema favorito y todo el día quería hablar de lo mismo y todo el mundo así de, ya cállate, a nadie le importa tu tema, y yo así de, y entonces a eso se le llama los pares intelectuales, que las escuelas no nos organizan, en vez de organizarnos por edades o por esto, no tiene que ver la edad, tiene que ver que tengas pares intelectuales que sean unos años mayor que tú o menor que tú, pero que tengas compañeros con quien compartir ese tema que a ti te encanta o que te obsesiona o que te apasiona estudiar y hablar. Entonces, tristemente hoy se está distorsionando que muchas personas se está confundiendo las variantes neurocognitivas con las variantes de género, porque me ha tocado dar mentorías a jóvenes, adolescentes que sienten que nunca han encajado, pero con sus pares de amigas, de mujeres que hablan, no sé, a lo mejor de pañales, de mamá, y ellas querían hablar de dinosaurios o de lo que quieras. Entonces dice, al pensar que yo no era incluida por mis amigas porque no les gustaban mis temas, yo pensé que era lesbiana. Pero hubo un caso en España que a la mera hora el tema no era que la niña tenía atracción al mismo sexo. Es más, un niño no puede, en primera, un niño no puede elegir
si quiere ser, porque no existen las infancias trans. Eso es un error. Los niños y la primera infancia se tiene que cuidar. ¿Ok? Bueno, hoy sabemos que el cerebro termina de madurar hasta los 18 años. Y volviendo a este tema de los pares intelectuales, niñas o niños que sienten que no han encajado o encontrado esos pares intelectuales, lo que les pasa por la cabeza es, entonces a lo mejor me gustan los de mi mismo, o sea, los de mi mismo sexo. Esa atracción al mismo sexo no tiene que ver, si me explico, con algo sexual, sino con una variante neurocognitiva que encuentras en alguien que le apasiona lo mismo que tú. Y eso fue el caso en España de una chica que a los 13, 14 años dijo, no, seguro, yo soy, yo quiero ser lesbiana, y en España les dan como todo desde vacunas, no, vacunas, no, perdón, les dan inyecciones y les inyectan hormonas y tantas cosas. Pasaron los años y es la única mujer que ha demandado al Ministerio de Salud de España porque le hicieron de todo, menos pruebas neuropsicológicas. ¿Y qué creen? Con el tiempo se dio cuenta que era autista y ya no podía revertir el daño en su cuerpo que ya estaba hecho con las hormonas y con todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que la escuela es urgente que nos enseñe cómo funciona el órgano con el que aprendemos, porque si no entendemos el órgano con el que aprendemos, perdón, estamos enseñando mal y siempre queremos que todos encajen igual. Y entonces los que aprendan más rápido, los que aprendan más lento, son bulleados, excluidos y rechazados, ¿no? Y tiene que ver mucho porque la inclusión empieza en casa. Pues si a un niño, tengo N cantidad de ejemplos, si a un niño le potencian sus altas capacidades, le dicen, claro, mijito, tú eres buenísimo para el ajedrez, entonces lo llevan lo potencian en su talento, ese niño va a sobresalir. Pero cuando es todo lo contrario, es, tú cállate, no nos digas nada, entonces mejor metemos al niño, por ejemplo, a mí, en matemáticas para que sea bueno en matemáticas. No me metas en matemáticas, o sea, me vas a hacer sufrir. Sí puedo aprender de otras maneras, adaptando hasta lo que más me apasiona, no sé, frijoles. Cuenta frijoles, me hubieran dicho, a ver, cuenta plantitas. Pero no me ponían lo que más me gustaba con las matemáticas, ¿me explico? Entonces, hay tantas estrategias hoy en día que a veces no se necesita ni dinero, nada más se necesita ganas de hacer las adaptaciones, porque eso es lo que nos lleva a sentirnos discapacitados, que en el entorno laboral nunca pude establecerme en una empresa, entonces me cambiaba de empresa, de empresa, de empresa. Luego dije, ¿de qué voy a vivir yo sola? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces también me di cuenta que en la escuela nunca aprendí inglés, y entonces era como, te vas a morir de hambre si no aprendes inglés, y entonces lo tenía así de, no, voy a morir de hambre. Entonces, un día me voy a estudiar un año, a los 25 años me voy a estudiar fuera para estudiar inglés, y me doy cuenta que hasta aprendía italiano, ¿me explico? Porque yo soy autodidacta y en el entorno donde florezco, donde crezco, donde aprendo, no en un aula de clases, ¿me explico? Entonces yo creo Sí, que claro. más que nunca los planes pedagógicos es urgente que estén basados en la neurociencia. Ya. Fíjate que tocaste un tema interesante al mencionar el tema de la inclusión, y la inclusión que ya muchas empresas lo están entendiendo, y quizás también las escuelas, pero claro, todavía les falta un poquito más trabajar en ese tema, pero me refiero a que se empieza ya a ver un poquito más esa apertura por muchas instituciones y empresas. A lo que voy es que tú mencionaste de habilidades, ¿no? Y que ahora es reconocer precisamente esas habilidades, ¿no? Y no buscar que sea un trabajo tormentoso para aquellos que, por ejemplo, le tienen pavor a las relaciones públicas, pero son muy buenos diseñadores. Son buenísimos porque se meten en la computadora y se concentran y logran sacar grandes obras allí. Entonces, también en el caso de las personas como nosotros, que somos ciegos, bueno, tenemos una capacidad de poner atención en el oído, y allí podemos ser buenos también trabajadores, ¿no? En ese sentido, algo que nos indique a poder desarrollar ciertos talentos, pero dentro de nuestras capacidades, como bien lo has hecho saber. Es que el entorno, no sé, Diana, si quieres agregar algo, pero muy sencillo, Rey, las escuelas y los trabajos, que son el entorno donde se desarrolla cualquier ser humano, se tienen que adaptar a lo humano, no nosotros al entorno que está deshumanizándonos. Claro, y por cierto, te he de felicitar porque eres mi colega. Yo también soy comunicólogo
Ay, qué Eh, padre. sí, Y sí, tienes sí. una voz increíble, siempre se le estoy chuleando, Diana, ¿a poco no? Yo creo que A nadie ver, tiene una Claro. discapacidad, Rey. Yo he entrevistado a adelante, algunos Diana. médicos Ujú. y me dicen que los papás o la propia familia, a falta de información, si le dicen, no, pues su hijo no va a hablar nunca, ya, ahí lo deja, lo envuelven en pañales, ya cállate, no va a hablar. Y hay personas que tienen el coraje, como la mamá de Tomás Alva Edison, que inventó la luz, ¿no? ¿Cuántas patentes creó este hombre? Lo corrieron de la escuela y la mamá lo que le dijo fue, no, mijito, es que en esta escuela no enseñan a genios como tú, entonces te voy a tener que llevar a mi casa y yo te enseño. Y después, ¿qué cosas no hizo Edison? Entonces, la infancia, o sea, la infancia, los receptores que tú tengas, los espejos que son los adultos, ya sean los maestros o los papás, que tengas, son como vas a reflejarte tú en la adultez. ¿Me Sí, es explico? correcto. Ujú. Sí, en efecto tienes razón. Yo creo que la formación principal, y lo sabemos, no solamente en cuestión de educación, sino también en los talentos, está desde pequeños, desde escucharlos, desde dejarlos que exploren, Jueguen, que jueguen en la orientarlos. tierra. Ajá, La gente ya exactamente. no los deja jugar, en la escuela no Pues es tienen que recreo. Dime a qué hora conviven con una planta, con un animalito, se embarran de lodo. Bueno, a mí era lo que más me gustaba, ver los charcos con gusarapos. Yo era feliz atrapando gusarapos. ¿Sí me ujú, explico? O sea, sí, claro. sin Pero juego es hoy en difícil. día hemos crecido con miedo. Sí, lo ¿No? sé. Hemos ido creciendo con muchos miedos por todo lo que hemos mencionado y lo que has dicho con este tema del tejido social que está descompuesto, pero a veces, no sé, siento que hay la causa, Se cortó Rey. Sí, se ¿Verdad, cortó. Dianita? Sí, Bueno, sí, se cortó, pero seguimos hablando. vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Gracias por la definición, bueno, el concepto tal cual de qué es la neurodivergencia. Desconocemos mucho y, y bueno, esta pregunta es desde mi ignorancia. ¿Las personas neurodivergentes se consideran personas con discapacidad? Qué bueno que haces la pregunta, me encanta. Es que no todo neurodivergente es discapacitado. No todo Ujú. neurodivergente es discapacitado, porque si tuviste los apoyos en la infancia, de grande puedes tener una relación de pareja, una relación de trabajo, puedes ser muy adaptable al entorno. Sin embargo, sobre todo los que tuvimos diagnósticos muy tardíos o que nunca hemos tenido el diagnóstico, nos costó adaptarnos a todas partes. Entonces, sin trabajo, sin relación de pareja, de amigos, pues, ¿qué dices? Pues estamos solos, ¿no? Entonces, así muchos neurodivergentes nos hemos sentido. Y no, insisto, es un buen día para hablar de neurodiversidad, pero no quiere decir que la neurodiversidad sea una discapacidad. Quiere decir que el entorno es el que nos discapacita. Mira, por ejemplo, te leo esto brevemente. No todos los neurodivergentes somos personas con discapacidad. La discapacidad psicosocial es de las pocas que se pueden prevenir, porque la discapacidad psicosocial es hacer, así como le haces una rampa a la persona con discapacidad motriz, una rampa para entrar en un banco, ¿no? A mí me haces una infografía para entender o para ver dónde está la taquilla o la entrada a algún lugar, ¿no? Entonces se van adaptando, pero cuando surge de la falta de participación, de oportunidades y de comprensión social. Es la única que realmente puede evitarse. Se evita con inclusión, con acompañamientos adecuados, con políticas públicas y con adaptaciones necesarias. Una sociedad que Claro, entienda que la salud mental también es un derecho. Pero esta claro, parte, claro. yo te diría que más de la salud mental es un tema de dignidad humana. Es que nadie merece el trato que muchos niños hoy tienen desde sus propias casas, porque sus papás, aprende, burro, no sé qué. Ay, no, te juro que me muero. Cada que empieza el ciclo escolar y las noticias se ponen afuera de las escuelas a hacer reportajes, y veo cada niño llorando y digo, escuchen a ese niño, está sufriendo. No es que no quiera ir, es que detrás hay un sufrimiento del niño. ¿Me explico? Entonces, yo creo que como escuela de padres, tristemente no soy mamá, por esta parte que yo lo digo como mi discapacidad. ¿Cuándo me sentí discapacitada? Y que no quisiera que otras niñas, por haber hoy tanta información de neurociencias, se siguieran sintiendo discapacitadas. Cuando no podía tener amigas de niña, cuando no podía jugar a resorte o avioncito a pesar de tener 2 pies y 2 manos. Me explico, es tener lo físico por fuera, pero no tener las habilidades
para adaptarte al entorno como los demás. Entonces, al parque de diversiones íbamos y no sé si te acuerdas de un juego que te colgabas con una mano y así como chango. Bueno, yo no podía con una mano. Nunca tuve fuerza con una mano. Entonces yo colgaba con 2 manos y con mucho esfuerzo y cogía la raqueta de tenis con dos manos y cogía el lápiz horrible. Pues sí, pero todo eso indicaba que había un retraso del neurodesarrollo, que había un trastorno de integración sensorial. Me explico, porque la integración sensorial es que el cerebro vaya madurando lo cognitivo, lo del lenguaje, aparte de que no nos explican en la escuela que tenemos 8 sentidos, no 5. 8, tenemos 8, y son los 5 que ya conoces, más el interoceptivo, el propioceptivo y el vestibular, que es el del equilibrio. El interoceptivo y el propioceptivo siempre los confundo, pero bueno, el interoceptivo es el que tienes hambre, tienes sueño, tienes ganas de ir al baño, y hay veces que cuando te pones a trabajar en algo, un hiperfoco, ni siquiera quieres pararte ni te acuerdas de ir al baño, ¿me cachas? O sea, entonces, si no comprendemos que el ser humano en el entorno que esté requiere adaptaciones para que exponencie su talento. Ejemplo, te voy a platicar hoy cómo te pongo un ejemplo clarísimo en el trabajo, ¿no? Tengo a mis socios en Valencia, donde se está haciendo una certificación para que las empresas se vuelvan neuroinclusivas y le estamos trayendo a México. Y en esa ocasión invitamos a 2 personas de una misma empresa, Diana. Y las personas de la empresa decían, es que tengo una problemática, tengo un puesto que todo el mundo está rotando, nadie dura en ese puesto. A ver, díganme cómo es el puesto. Es que nuestra empresa hace como tipo un llavero y la máquina no le quita la merma y entonces se lo tienen que quitar manualmente y en ese puesto renuncian todos los días, no dura nadie, se pierde mucho dinero. Bueno, hoy más que nunca está comprobado que el tema de la neuroarquitectura, que es adaptar el entorno, hasta con plantas y árboles dentro de las fábricas, para que me entiendas. O sea, es llevar la naturaleza y el entorno donde crece el ser humano sanamente, llevarlo a estas cajas de cemento que se crearon con el capitalismo y con la revolución industrial. Entonces, ¿qué haces ahí? Adaptas esa problemática a una persona que le guste, ejemplo, a una persona con autismo le encanta lo repetitivo, porque lo repetitivo le da certeza y le da tranquilidad y seguridad. Súmale que en ese puesto puedes traer puestos unos cascos o unas, ¿cómo se llama? Como audífonos o esta clase como de tapones para que no te afecte el ruido. Súmale qué tipo de luz tienes ahí, si es luz cálida o si es luz fría. Súmale que el uniforme a mucha gente le pica. La deserción escolar, muchos de los alumnos que tienen deserción escolar, ¿sabes por qué es? Porque les picaba el uniforme, porque no aguantábamos las etiquetas, porque es de poliéster, porque guácala. Bueno, a veces los uniformes son como una lija para quien los porta. Entonces dices, no puedo. Entonces todo eso, en vez de que el ser humano se adapte a lo que establece una empresa, la empresa tiene que adaptarse al talento humano. ¿Me explico? Y es ahí cuando tú pones a esa persona en ese puesto y está comprobado que las empresas que contratan personas neurodivergentes son hasta más del 30% más rentables. Bueno, hasta aumentamos el Producto Interno Bruto de un país. Tú me dirás si no es importante enfocar a las personas en sus talentos. No te oigo, Dianis. Ahora sí. Ay. Y retomando lo que hablabas acerca de esta distinción entre la neurodivergencia y la discapacidad, justo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pone el enfoque no en la persona, es decir, que no es la persona que experimenta la discapacidad la que es sujeta de esto, sino es más bien el resultado de las barreras de accesibilidad, de información y todo lo que mencionaste que nos discapacita Totalmente. ante la sociedad, ante el trabajo, ante el medio que nos rodea, Totalmente. ¿no? Porque antes se consideraba que era la persona la que era la persona que era la discapacitada. Exacto. Ya no se utiliza tanto este término discapacitada. Son personas con discapacidad. Discapacidad, ¿no? Porque primero que nada somos personas, pero éramos enfermas.
que la discapacidad era una enfermedad y hoy se sabe que es más bien el resultado de las barreras sociales y de accesibilidad. Entonces, como bien dices tú, si desde los primeros años, desde la infancia, tenemos un buen acompañamiento y herramientas, por supuesto, que hace toda una diferencia. Pero Ahora total y bien, abismal. Y va a tener un impacto en el tejido social. O sea, la claro, clave para reestructurar el tejido social es la neuroeducación. así ¿Por es. qué? Ahora bien, Elisa, Porque, fíjate, una vez con un doctor, déjame platicarte nada más esto. sí, Ninguna claro, discapacidad hace a alguien o menos digno, o menos valioso, o tonto, tarado. Cualquier no, persona, como le digo a Rey, tú eres ciego, pero tienes una voz preciosa, Dios te dio un talento. La naturaleza no se equivoca, la naturaleza no escupe problemas, la naturaleza no te va a poner a un niño que no tiene un talento. Los que no desarrollan los talentos son los papás y los médicos o los profesionales de la primera infancia por la desinformación que existe, insisto, y por la falta de un equipo multidisciplinario. Porque cuando has escuchado que el ginecólogo le diga a la señora, oiga, no vaya a tomar alcohol o vino porque cualquier gota de alcohol afecta al cerebro del niño? Ay, no pasa nada, tómese una. Entonces, estamos si de verdad se trabajara como con este equipo multidisciplinario desde que vas al ginecólogo, desde que piensas quedar embarazada o no quedar embarazada, desde que tú dices, ok, tiene que ver hasta si tu pareja, hoy está comprobado, Diana, hoy más que nunca está comprobado, que el trauma se hereda en el esperma. Hicieron un paper o una investigación, no me acuerdo en qué universidad, no me acuerdo si Harvard, no me acuerdo, alguna muy reconocida, donde los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, a la hora de tener hijos, los hijos también tenían estos síntomas de estrés postraumático que son hipervigilancia, sensación de amenaza, culpabilidad, no ser suficiente. Son algunos de los síntomas, a grandes rasgos. La culpa y la vergüenza es clave en el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Y entonces se dieron cuenta que el hijo no había estado en la guerra, pero tenía los mismos síntomas. Entonces, heredamos también esas heridas. Y hoy se dice que muchos papás están criando, sanándose a ellos, pero también para sanar a sus hijos. Pero antes, ni por aquí. Ahorita por lo menos creo que ya hay como un poco más de apertura en eso, pero la gente no quiere saber de enfermedades. Nadie quiere tener un hijo con discapacidad, nadie quiere eso, pero les digo, pero entonces en tus manos está potenciar el talento, porque entonces si el entorno y los demás lo hacen discapacitados es porque tú al principio, y no es culpar a los papás, no te informaste lo suficiente, no tuviste los recursos, pero les digo, aprendiendo de neurodesarrollo y neurodiversidad, con eso tienes para darle a tu hijo una base el resto de su vida. claro, así es. Elisa, quisiera tocar un tema un poco sensible. Todos son ¿Sabes? sensibles para mí, Dianita. Este también, este también. Justo en septiembre, por tercer año consecutivo y solo en México, se conmemora el Día de la Mujer con Discapacidad para visibilizar las dobles violencias que experimentamos. Aquí entra la interseccionalidad, Totalmente de acuerdo. donde son cruces, ¿no? Dobles violencias o exclusiones o discriminaciones por ser mujeres y por tener una discapacidad. ¿Quisieras compartirnos si has experimentado estas dobles violencias? Claro, por supuesto. ¿A qué te has En la enfrentado? neurodiversidad. Mira, el hecho de ser mujer y Ujú. hablar de salud mental, en México, al menos hay estudios que es doblemente estigmatizado. Al menos, ¿no? Ser mujer y hablar de salud mental. Si yo tengo mi consultoría, doy charlas, cursos, contratan más a un hombre que sepa del tema que a mí. Aunque yo sepa más que el hombre, ¿eh? He dado clases para alumnos de la Universidad de Columbia, en Nueva York, estudiantes de psiquiatría. Aquí casi no doy clases. O sea, nadie es profeta en su tierra, pero también por la cultura que tenemos de a mí que me va a enseñar alguien que ni siquiera es psicólogo. Perdóname, pero te juro que sé mucho más que psicólogos, psiquiatras y terapeutas que por años nunca vieron nuestros síntomas. Entonces, la interseccionalidad de la mujer que nos hace discapacitado el entorno es, uno, el tema hormonal,
también influye muchísimo en el tema de la menopausia en mujeres neurodivergentes. Gracias a Dios, creo que apenas de unos años, pocos años, 3, 4 años acá, se ha empezado a estudiar la salud femenina. Es que debería de haber estudios en la salud femenina y en la salud masculina. Las presentaciones de muchas enfermedades o condiciones no se presentan igual. Las niñas tendemos, bienvenido Ray, welcome back, bienvenido de regreso. Ya casi acabamos, pero estamos hablando de la interseccionalidad de, por ejemplo, las niñas sufrimos más enfermedades raras, genéticamente. Entonces, ¿a qué se debe? A que no ha habido suficiente investigación en salud de la mujer. Y yo creo que hacia allá debemos de ir, a que la salud se tiene que hacer en base a género, ¿sí me explico? Y en base a también a estas variantes neurocognitivas y las variantes del entorno en el que crecemos, porque eso es clave también. No es lo mismo que yo presente un TDAH en México a que lo presente en Japón. No es lo mismo. La contaminación impacta en el neurodesarrollo, la alimentación, la pobreza extrema en la que vive mucha gente en México, impacta en su neurodesarrollo. Jamás va a ser igual un niño con autismo en la sierra que no tiene recursos, que no tiene, me explico, o sea, entonces, ¿dónde está esa interseccionalidad? Pues te lo estoy como tratando de poner con ejemplos de en el género, en el desconocimiento, en que las niñas por cultura más calladitas se ven más bonitas y eso no es cierto. Las niñas jamás hemos tenido, nunca ha dicho ninguna investigación que tengamos menos inteligencia que los hombres. Sin embargo, crecemos pensando eso. Entonces, no son temas de inteligencia, son temas de que ahorita hay muchísima coexistencia cuando tienes TDAH o autismo con altas capacidades, como fue mi caso. Entonces, las altas capacidades intelectuales es que te hacen ser apasionado en un tema. Me explico en que todo el día quieres estar así como observando ese tema. Entonces, para muchas mujeres con autismo, con TDAH y o con altas capacidades, la vida ha sido un sufrimiento porque vas por la vida compensando o enmascarando. Se le llama masking cuando quieres ser como tus amigas y quieres ir a las fiestas, pero tú llegas sensorialmente agotada, no te gusta que te toquen. O sea, como que hay días que requieres estar más aislada del mundo, más aislado. Te voy a poner ejemplos. Desde que hay algunos aeropuertos que ya nos dan un listón, un cordón, para que, a ver si lo hacemos, Ray, en Querétaro, un listón para que las personas con neurodiversidad o con alguna condición se dirijan a esa zona y para que los demás vean, ¿no? Que también a lo mejor no quiere que le saques plática en el avión o X cosa para identificar, ¿no? Si tú quieres ser identificado. Y entonces, al final de cuentas, muchas veces la mujer es como, ay, no, ¿qué se está haciendo? Siempre, ay, le encanta que la volteen a ver, ay, le encanta. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos generando unas sociedades demasiado traumatizadas. Bessel van der Kolk, que es uno de los grandes en trauma, y Peter Levine y muchos otros. Imagínate, la discapacidad de amar y ser amado. Uy. A mí es lo que más me ha costado tener una pareja y casarme, y yo hasta la fecha es lo que más anhelo en mi vida con todo mi ser. ¿Me explico? ¿Pero por qué? Porque he ido sanando. Es como quitar una capa de cebolla, y está comprobadísimo, el otro día lo vi, que las mujeres neurodivergentes se casan menos que los hombres, porque aceptar a un hombre, al otro lo decía Luz Mariana, del DIF estatal, ¿la recuerdan, Rey? Decía, es más fácil que se case un hombre con discapacidad, no sé, motriz, a una mujer con discapacidad. Y lo veo también en el área de la neurodiversidad. Veo mucho más mujeres solteras que hombres solteros neurodivergentes. Pues gracias por compartirnos estos datos desde una perspectiva de género. Y pues sí, lamentablemente las niñas y mujeres están más expuestas. De hecho, según estadísticas del INEGI, un estudio que hizo sobre violencia, las niñas con discapacidad sufren más violencia sexual, ¿no? Están el 70%, al menos una vez en su vida, han sufrido una violencia sexual. Y bueno, pues ahora quisiéramos mirar lo que estás haciendo actualmente, el lado profesional, y para ello pues le voy a ceder la voz a Rey. Adelante, Rey. Muchas gracias. Una disculpa por la salida tan abrupta que tuve, pero fallas técnicas, ya saben. Bueno, saludo y por supuesto, gracias, Diana. Elisa, estás
muy, muy fuerte en este tema. Me encanta porque esa pasión que le pones, nos lo conectas, nos inyectas y nos llevas con esas neuronas también que haces que se crea un espejo, ¿no? Y nosotros vamos entendiendo cómo esto va dándose, ¿no? Cómo es que su cerebro trabaja, cómo es que nos podemos encontrar con estas personas y ya identificarlas y por supuesto ir de la mano también con estas, con ellas, ¿no? Porque algo que hacíamos era mejor mm, huirles tantito, no tomarles en cuenta. Ahora conocemos de fondo lo que sufren, lo que padecen, lo que se enfrentan día con día, Y lo ¿no? que vivimos, porque al final de cuentas a veces Es no lo correcto. padecemos, ¿eh? Ujú, A veces y es lo viven, simplemente vivir exacto. y aceptarte como Ujú. eres. Sí, y esas cuestiones de violencia también que les han marcado, pues bueno, ¿qué te digo? Yo creo que yo pocas veces lo digo, también en cierto tiempo sufrí violencia sexual y también sí fue fuerte y es Luego algo que no hagamos puedes, otro de ese tema de verdad, el otro ya lo estaba hablando. claro, Tenemos que hablar del tema de la discapacidad y el abuso sexual infantil, está y, y- terrible. y no se dice, claro que no, no se dice y aunque lo digas, pues no te creen, ¿no? Porque pues eres una persona con discapacidad, no sufres de eso, ¿quién te va a hacer caso? ¿No? O quién va a tomarte en cuenta de realmente y a defenderte de este tipo de situaciones. Somos aquellos que no nos entienden y que a lo mejor nos equivocamos. ¿Cómo dicen? Eso es lo que van a tomar en cuenta, ¿eh? Van a decir, no, pues es que a lo mejor no fue de mala fe, a lo mejor te quiso hacer una caricia y a lo mejor Alguien tú que no le cree a un niño y rey, a lo mejor lo yo lo, interpretaste mal, ¿no? es que Eh, ahí está la exacto, clave. Cuando tú no le crees al niño, ya lo marcaste para el resto de la vida. sí. La persona que debería de defenderla, que es un adulto, lo omitió, lo ignoró, por lo que quieras, la razón que quieras, pero para el niño esa parte de la, ¿cómo te diré? Como del vínculo, ya se rompió, porque ni Claro. tu más cercano te creyó. Ujú, y es lo más fuerte. Bueno, viajando un poquito más a tu presente, Elisa, checando esta parte de tu activismo y, y pues bueno, quiero ver en la parte profesional y queremos que nos lo puedas también compartir a toda nuestra audiencia. ¿Qué hace Elisa actualmente? ¿A qué se dedica? Y cuáles son sus metas que estaría desarrollando Elisa en puerta o no sé, en el próximo año, por ejemplo, que ya estamos casi dándole la El vuelta cierre al, del año. sí, sí, al calendario ya, y al final lo estamos cerrando ya. Así es, querido Rey. Bueno, pues a mí me encantaría seguir colaborando con gente como ustedes, que nos abre espacios, que nos ayuda a visibilizar lo que no se ve justo y lo que se juzga demasiado, porque aparte el TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más mitificado, o sea, el que tiene más mitos de, ay, no es porque no le ponen límites, ay, no, el niño es hiperactivo, ay, y no es cierto. El TDAH requiere, así como la persona con miopía requiere lentes o la persona con diabetes requiere insulina, así a veces el cerebro del niño o adolescente o adulto TDAH, a la edad que sea, te cambia la vida, el tratamiento farmacológico, y muchos papás se niegan al tratamiento farmacológico. Entonces, a mí seguir compartiendo el conocimiento, seguir compartiendo mis avances de cómo voy sanando la parte del trauma y de la disociación y cómo voy integrando más mi personalidad, pues como que convertí mi historia en un propósito y pues hoy soy psicoeducadora, divulgadora, doy algunas conferencias y pues también me considero activista por la inclusión escolar y laboral de las personas neurodivergentes, porque yo nunca me sentí digna ni valiosa. Y hoy ese es mi lema, todos somos dignos y valiosos, con cualquier discapacidad, todos somos dignos, porque una vida como la mía no se rescata, se comprende, se acompaña y se reconstruye. Hay muchas personas que estamos en reconstrucción de lo que nos tocó vivir en la infancia, para que esa infancia no nos defina. Pero a veces no es fácil, no es barata las terapias, a veces nadie tiene acceso a esas terapias y pues queremos hacer centros de prevención, centros de atención al trauma, deberían de ser urgentes para que los adolescentes que vienen con abuso puedan salir a la sociedad a tener una estabilidad laboral con menos estrés en el entorno laboral y también con mejor
con mejor adaptación a ese entorno, con un cerebro más recableado, por así decirte. Porque también existe la neurorehabilitación para disminuir o para que sobre todo el tema del abuso sexual infantil se puede revertir con temas de neurorehabilitación. Entonces se debería de acompañar, que hubiera un centro. ¿Cuál sería mi sueño? Pues estoy por proponer un programa de autosustentable para que cada estado tuviera su propio centro de atención al desarrollo humano integral, que conforma todas las discapacidades, pero también potencia todas las discapacidades. No solo te deja ahí en la víctima, te saca de ahí, te eleva y te dignifica. Y hoy estoy aquí también para decir que sí se puede tener una mente diferente y aún así construir un proyecto de vida, un propósito y un futuro, y que sí se puede integrar la mente con el cuerpo, porque cuando tenemos trauma complejo, lo supervive. Eso, déjenme, con eso cierro, porque hoy en día no saben cuánto curso de heridas, cuánto curso de las heridas de la infancia. Y entonces allá hay cada charlatán y te llevan y te traen a la infancia, y entonces yo nada más les digo, no se dejen engañar y siempre vean que las heridas también son un espectro. El espectro más bajo es el trastorno de estrés postraumático, simple. Y el más alto que se va abriendo es el trastorno de identidad disociativo. Y ese trastorno de identidad disociativo, que es el opuesto al abanico, en ese entra el TLP, el trastorno límite de la personalidad, entra el trauma complejo, los trastornos disociativos. Pero ya cuando una cabeza o una mente tuvo que sobrevivir al dolor emocional en la infancia, creándose varias personalidades para poderse cuidar a sí mismo, esa persona requiere atención. No solo es con cursitos de heridas, eso es ya con una atención, con una patología, ¿me explico? Entonces, pues yo nada más como llevarles esta esperanza y esta frase que me encanta a mí del padre de la neurociencia, que es el doctor Santiago Ramón y Cajal, que ganó un premio Nobel y que dice, todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Y yo le agregaría, yo y más que nunca, la neurociencia nos da la respuesta para que esa neuroplasticidad, el órgano es como el órgano más flexible que tenemos, más plástico, es como una liga el cerebro. Entonces, todos los días lo que hagamos con esos nuevos pensamientos, con esos nuevos hábitos, con esa calidad de sueño, higiene de sueño, alimentación, la microbiota que tiene que ver con nuestro intestino, que es nuestro segundo cerebro, o sea, todos esos avances, todos los días hay avances en estos temas. Entonces, que a la edad que sea, dejes de sobrevivir y que aprendas a vivir, porque sí se puede vivir bien y no te acostumbres al dolor, al sufrimiento, a estar aislado. Y por eso estamos creando también un proyecto que te lo platiqué, Rey, que es, venimos a hacer una plataforma digital gratuita para todas las personas hispanohablantes que siempre fueron los bichos raros, las ovejas negras, o que simplemente saben que tienen alguna neurodiversidad, y ya les avisaré para invitarlos cuando sea el lanzamiento oficial del refugio de esa plataforma. Así será, Elisa. Y bien, como vimos en el video, que por cierto hay una relación entre lo que has dicho, tanto lo que nos vienes platicando, y estas grandes capacidades que tienen todas y cada una de las personas neurodivergentes, creo que es muy padre. La verdad, el video, cuando lo estuvimos ahorita escuchando al inicio de esta entrevista contigo, pues nos dimos cuenta de todo lo que se ha logrado, y sí es cierto. O sea, el mundo ha cambiado, se ha ido transformando en mejorías, en descubrimientos, en avances científicos, gracias a ustedes, a estas personas que no se quedan quietas, que no le han hecho caso al de ya cállate, el de ya siéntate, el de no hagas esto, no hagas aquello, el no aceptar el no. Así es, querido Ray. Pues sí, yo creo que eso, como llevar esperanza, y que esta plática lleve un poco de esperanza a una o a mucha gente, y sobre todo a mujeres que viven con ansiedad y depresión sin saber que detrás siempre puede haber autismo o TDAH. ¿Me explico? Es como, ¡ay, la sorpresa! Sí puedes llegar a tener autismo o TDAH y no lo sabías. Correcto. Es precioso, Diana, el diagnóstico. Fíjate que yo a veces me identifico con varios, cuando empiezas a describir cómo actúa una persona que tiene este padecimiento, y así digo, okay, esta condición, también, esta condición, Ray. sí, corrijo esta parte.
esta condición es así de, es verdad, sí es cierto, o sea, creo que me identifico en gran parte de toda esta descripción. No sé si Diana te pase a ti igual, pero en verdad yo sí caí en ese tema, fue así de, híjole, sí lo Por padezco. supuesto, sí, sí, claro. Sobre todo cuando Elisa se describía de niña, me identifiqué, dije, ay, quizás, pues tampoco tuve un buen diagnóstico. O por ahí tengo ahí unos tintes. Y pues esta información es tan valiosa, ¿sabes? Y creo que estamos en sincronía, Elisa, porque justo Colectiva Visión Violeta informa para prevenir la violencia y Es que con comparte esto ya herramientas de desarrollo humano. disminuyeron los feminicidios, querida colectiva, querida Diana. O sea, con esto no sabes, tantas mujeres que no pueden dejar a los hombres que las maltratan, que les pegan, no es porque no quieran ni por falta de voluntad, es porque el cerebro solo responde a la edad donde las trataban igual. Y que por lo regular muchas mujeres donde las trataban igual era en su infancia, en su propia casa, sus propios padres maltratándolas, golpeándoles, gritándoles. ¿Cómo quieres que salgan de una relación donde el cerebro no conoce otra cosa? ¿Cómo quieres? Claro, así es. Y como bien dices, pero sí hay una luz de esperanza porque está la neuroplasticidad, ¿no? Que finalmente tomando conciencia de esto y trabajando en ello, por supuesto que podemos hacer el cambio. Y eh, antes de solicitar de tus redes sociales, en dónde te pueden localizar y todo esto, me gustaría que nos compartieras un mensaje. ¿Qué le quieres hacer llegar a las personas que te están siguiendo en esta entrevista? Pues que si ya se quedaron todo el rato y les interesó y se sintieron identificadas, que corran, ¿no? Internet no es para diagnosticar, Internet no lo es porque es un historial clínico. En la neurodiversidad o en las cuestiones de la mente no es como que vas como yo fui, ¿no? En un momento a tomarme una radiografía a ver qué tenía. No, todo eso tiene que ver un neuropsicólogo. Entonces, a la edad que sea, yo les diría, yo hubiera dado lo que fuera, hasta empeñar lo que fuera, si no tenía dinero, una prueba neuropsicológica. Busquen a un neuropsicólogo. Busquen a un neuropsicólogo. Y ya de ahí, bueno, está comprobado que a veces hasta la epilepsia, que no se demuestra con convulsiones, te hace tener espasmos de atención. Entonces hay veces que nos falta un diagnóstico complementario, ¿no? Por ejemplo, mi sobrina de 12 años que venía de Estados Unidos con un diagnóstico de autismo y en sus 12 años jamás le habían detectado epilepsia a la pobre. ¿Sabes cómo sobrevivía la niña? Pues si su cableado interno eléctrico estaba mal. Entonces, primero, son muchas cosas, Diana, pero se necesitan mayores profesionales. No hay personas, no hay psiquiatras ni psiquiatras suficientes, no hay psicólogos. Estoy ahorita viendo que el doctor Simi ya va a lanzar esta parte de la psicología, porque en el 2030 la Organización Mundial de la Salud dice que la discapacidad más grande será la discapacidad psicosocial. Entonces, imagínate, si prevenimos, esto no puede llegar a pasar. Pero te digo, México tristemente no ha sido un país que esté así como que se identifique por ser muy, muy preventivo. Siempre estamos tapando el bache cuando ya cayó el coche, ahí ya se punchó Claro. la llanta. ¿Me cachas? Antes, Claro, un Diana, acompañamiento profesional, ¿no? Un acompañamiento integral, multidisciplinario. Oye, Rey, ya no te vemos, ya nada más ya, vemos una R. ya no me ven. Ya lo vi, yo sí lo vi. ¿Tú sí lo Ok, ves? Ahora sí, ya. ya, Muy bueno, bien. lo que quería preguntar, y ahorita que hablaste del tema de las personas que padecen la condición, bueno, en este caso epilepsia, justo hoy nos preguntaban que si dentro de la condición de discapacidad estaba también este tipo de padecimientos, ¿no? Que si era reconocido. Y hasta donde yo tengo entendido, no, pero no sé tú, Elisa, si tú Pues tengas otra justo, información. con el neurocientífico que colaboro, que es un investigador cubano y que tiene toda la experiencia en actividad eléctrica cerebral, yo no te podría responder esta respuesta. Lo único que te digo es que cada cerebro es único y cada uno es como si cada uno tuviéramos un cóctel o una huella digital, pero una huella cerebral. Ninguna huella, ningún cerebro es idéntico, ni el de dos gemelos. Entonces, Pero estamos de acuerdo. la epilepsia, como todas, puede llegar a tener sus grados de severidad y por supuesto que puede haber personas que tengan
discapacidad total o discapacidad a medias, no sé cómo se dice, Sí, pero claro. con el tema de la epilepsia, claro, hay de todo tipo de condiciones Sí, que porque pueden no los llegar. contratan tan fácil, no los contratan en un empleo. Si tienes epilepsia, no eres tan fácil de que te contraten, porque Así es. la gente piensa que corre riesgo tu físico, ¿no? Que los pongas en riesgo, en este caso, a alguien del personal. Entonces, lo consideran como un problema Sí, literal, claro. en vez Sí, claro. de tenerlo en cuenta como una atención, como todas las condiciones de discapacidad. Y es lo que me surgió de plano una duda muy grande y la verdad no sabía qué contestarle a esta persona que me dijo esto, ¿no? Que si estaba dentro del gama de discapacidad. Y yo, no sé. Es que O sea, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo, todo lo que está de la piel hacia adentro, todo, alguna parte nos puede llegar a discapacitar, querido Rey. Así sea epilepsia, así sea diabetes, así sea lo que sea. ¿Sí me pero explico? ¿estás de acuerdo que si no está de, dentro de la lista de personas con discapacidad, pues yo creo que la comunidad que padece de esta condición, porque si es una condición como tal, la epilepsia no es algo que se pueda quitar de la noche a la mañana, por supuesto que no, se controla, pero no se va, es algo que viven Es algo muchos inherente de a por ti. vida, exactamente. Exacto. Entonces, Exacto. que se organicen y que sí hagan movimientos, ¿no? O sea, que realmente sí sean reconocidos. A ver, es que en México nos faltan años, nos faltan siglos para que las leyes se basen en la neurociencia. Bueno, Diana, con esto termino, pero imagínate como colectivo que podemos hacer que los códigos penales de cada estado son distintos, ¿no? Bueno, pues yo hoy quiero demandar a mi agresor que está en el estado de Michoacán. ¿Sabes que no puedo? Porque para el estado de Michoacán y sus leyes obsoletas ya prescribió el abuso, y como yo lo que hizo Sasha me motivó a hacerlo, dije, pues claro, ya no va a prescribir. No, cada estado tiene su código penal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero, si las leyes no se basan en esto y los jueces no saben que el cerebro funciona, que puede llegar a olvidar por años para sobrevivir al dolor emocional y que mucha gente lo recuerda pasados sus 40, 50, 60 años, porque no soy la única que lo ha olvidado casi 38 años de su vida. ¿Me explico? El cerebro así funciona. Pero mientras eso no se toma en cuenta para las leyes, ¿me puedes decir cómo tenemos que hacer estas adaptaciones? Chicos, pues yo casi los dejo, muero de sed, pero no me acerqué el agua. Entonces, pero ha sido un placer platicar con ustedes. De ustedes díganme con qué finalizamos. Yo creo que ese es mi mensaje, que tengas lo que tengas, sea lo que sea, puedes vivir mejor siempre, y que si tienes para hacerte una prueba neuropsicológica, corre ahorita a buscar un neuropsicólogo y lee sobre neurociencia y sobre neurodiversidad. Y el autoconocimiento es tu mayor poder. Gracias, Elisa. Tus redes sociales, ¿dónde Mis te redes podemos sociales, contactar? bueno, Ujú. les cambié el nombre como 100 veces, pero mira, yo inicié el 8 de marzo de 2019 como Hablemos de Neurodesarrollo, que esta playera era con ese logotipo, y hoy en día, este año la convertimos en una consultoría para desarrollo humano y neurodiversidad, para atender escuelas, empresas, instituciones, capacitaciones, y estoy como DNA Talent en inglés. Te voy a decir por qué. Porque DNA significa ADN, que en mi cuerpo venía mi talento que yo no tenía idea que existía. Yo pensé que yo no tenía talentos. Y así hoy mucha gente se da cuenta que si en su genética viene ese talento nato que ya traes porque tu abuelito le encantaba vender caballos o tu abuelito le vendía cosas, pues a ti también vas a traer esas habilidades para hacerlo. Cuando tú ves una conducta, tienes que irte a tus dos progenitores y ver de dónde vienen esas conductas, porque siempre vienen de los antepasados, porque de ahí traes toda esta genética que la traes cargando desde toda la vida, pero la genética no tiene que limitar tu vida, al contrario, la genética te ayuda para aprender a vivir mejor y poner herramientas para que la genética que sea ahora aprendas a vivir mejor, y eso se le llama epigenética. Cuando tú cambias el entorno va cambiando los genes, y hoy se dice que las escuelas, los países de primer mundo y las escuelas y las empresas pueden cambiar a sus empleados o a sus estudiantes a través de la epigenética, brindándoles espacios seguros, alimentación sana,
calidad de sueño, o sea, todo eso es cambiar para bien al ser humano.